la conferencia. Iniciaremos el día de hoy ya con la conferencia correspondiente a la fecha de hoy. Sean todos bienvenidos. Es un placer el saludarles, mis hermanos. Es un privilegio también estar reunidos con ustedes para aprender más de la palabra de Dios y tocar este tema tan importante que será mi relación con Dios. Les invito, mis hermanos, antes de iniciar, a que inclinemos nuestro rostro y pongámonos en las manos de nuestro Dios para dar inicio con nuestra conferencia. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias, Padre, porque tú nos permites, Señor, el estar reunidos en esta tarde, Padre, para escuchar tu palabra, Señor. Pedimos de tu bendición para cada uno de nosotros, Padre. Bendice a nuestro hermano Saúl, Padre, que traerá la exposición de tu palabra. Sigue llenándole, Señor, de sabiduría. Y a nosotros, Padre, danos un corazón entendido para recibir tu palabra. Que tu palabra sea de edificación para nuestras vidas y que también la pongamos en práctica, Señor, en nuestras vidas, Padre. Ponemos en tus manos este tiempo y pedimos que tú bendigas, Señor, a cada uno de los que estamos conectados y que también seas con nuestros hermanos que se irán conectando en este tiempo, Padre. Ponemos en tus manos esta conferencia en el nombre de Jesús. Amén. Es un privilegio para mí, hermanos, estar presentando delante de ustedes, presentando esta conferencia. Mi nombre es Samuel Castillo. A nombre del Presbiterio Nacional de Tamaulipas, le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. El organizador, mi anciano de iglesia, mi hermano Daniel Camacho, que es el ministro del Ministerio de Relaciones de nuestro presbiterio. Y también le damos la bienvenida a todos y cada uno de los que están conectados. Estaremos tocando el día de hoy un tema muy importante que se llama Mi relación con Dios. Esta conferencia estará dictada por nuestro hermano el pastor Saúl Rodríguez, quien actualmente está pastoreando la iglesia Sion en la ciudad de San Luis Potosí. Mi hermano ha impartido temas en talleres, conferencias, ha tocado temas de política como visión cristiana, juventud, ideología de género, aborto, educación, entre muchos otros temas. Actualmente mi hermano radica en la ciudad de San Luis y está casado con nuestra hermana Silvia Polanco. Actualmente también mi hermano está fungiendo como decano y profesor de la FEM y también es decano del Seminario Teológico en la ciudad de Edimburgo. También es maestro de teología en la iglesia Martin Bucer de Chile y también tiene un doctorado en teología. Además, tiene la licenciatura en leyes y actualmente también ocupa el puesto de la vicepresidencia en la directiva de nuestro honorable Presbiterio Nacional de Tamaulipas. Permítanme, hermanos, compartirles un texto de la palabra de Dios para dar inicio. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, en sus versículos del 8 al 12. Lo puede escuchar. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Le dejo el lugar a mi hermano presbítero Saúl Rodríguez, quien dará esta conferencia. Este tiempo se lo dejo a mi hermano. Tendremos el tiempo de exposición de la palabra y también al finalizar, hermanos, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, puede levantar su mano, o también dentro de la aplicación hay una opción donde viene una manita levantada. Puede levantar aplanar ese botón y le cederemos en el tiempo de comentario, le cederemos la palabra. Y al finalizar este tiempo también mi hermano Saúl Rodríguez nos estará despidiendo con la oración final y de la misma manera la bendición apostólica. Le dejo el tiempo, pastor. Que el Señor les bendiga. Estamos pendientes. Muchas gracias, hermano Samuel, y gracias a todos. Dios siga bendiciendo sus vidas en todo momento, todo lo que hagan. Y que esta
conferencia, esta charla nos permita situarnos a la luz de las Escrituras en esa base donde debemos estar siempre parados. Y les pediré nada más que si tienen allí alguna Biblia que puedan tenerlo a la mano, porque vamos a estar haciendo referencia a algunos pasajes de las Escrituras con el propósito de abordar este tema de la relación con Dios en tres etapas particulares. La etapa de la creación, es decir, en esa etapa originalmente buena, donde el ser humano estaba en una relación perfecta con Dios. En la etapa de la caída en el pecado, donde se puede ver una relación rota de esa relación fragmentada. Y en tercer orden vamos a hablar acerca de la relación nuestra en la etapa de la restauración o reconciliación que ha sido efectuado por Jesucristo. Es decir, estaremos entonces abordando este tema de mi relación con Dios en estas tres etapas para que podamos verlo a la luz de las Escrituras. Y bueno, entonces tenemos que regresar un poco al pasaje de Génesis, puesto que la Biblia, como parte de ese evangelio total que Dios nos revela, comienza a informarnos a través de el pasaje de Génesis. Y el libro de Génesis es muy importante porque ahí establece el orden para el cual Dios está revelando su palabra, y allí encontramos el orden original de Dios, sus propósitos. De hecho, por eso el libro de Génesis es el libro de los orígenes, del inicio, el inicio de la creación, el inicio del ser humano, el inicio del pacto, el inicio de la promesa, el inicio incluso de la caída del pecado, puesto que ahí en Génesis encontramos esa referencia al pecado. Pero entonces tenemos que regresar a este origen que Dios establece en Génesis, y rápidamente nos damos cuenta que fue voluntad de Dios tomar consejo consigo mismo y crear el mundo, y después poner sobre el mundo al ser humano que lo creó del polvo de la tierra. En este caso, el mundo entonces ha sido creado por Dios con propósito, bajo las ordenanzas de Dios, y luego trajo a la existencia al ser humano, en este caso al varón y a la mujer, para colocarlo sobre la creación. Nos damos cuenta, por ejemplo, en el capítulo 1, es un pasaje que siempre me gusta citar porque allí encontramos el origen del ser humano, en los versículos 26 al 28, donde refiere la creación del hombre. Dios, tomando consejo consigo mismo, crea al ser humano a su imagen y lo hace señor sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre, de acuerdo a las Escrituras, ha sido creado bajo autoridad, bajo la autoridad de Dios, pero también ha sido colocado sobre autoridad. Estas dos cosas es importante: el hombre bajo autoridad y sobre autoridad. Bajo autoridad, pues en el sentido, la autoridad de Dios, y sobre autoridad tocante a la relación que va a tener con el resto de la creación. Aunque Él es creación, Él es la cúspide de la creación, es la corona de la creación. Entonces allí comienza la idea de relación, porque cuando Dios crea al ser humano, lo crea a su imagen en una relación de pacto. El hombre está siempre en una relación de pacto. Pacto es ese llamamiento que Dios hace al ser humano en la función que le asigna en la creación. Dios crea al ser humano a su imagen y lo coloca sobre la creación para que pueda tener una función de virrey, y el hombre tendría que desarrollar su oficio de virrey en la creación, siempre en obediencia a Dios, porque es una criatura que debe responder a Dios en obediencia. En este caso, el ser humano entonces está en una relación constante, no es una relación interrumpida o una relación de un momento en la semana, sino que su vida completa es relación con Dios. De hecho, de allí se deriva la palabra religión. Religión es de religare, que significa volver a ligar,
porque la idea de religión hace referencia a esa relación en pacto. El hombre ha sido creado en pacto para estar siempre delante de Dios. Así que cuando encontramos en Génesis la creación del ser humano a la imagen de Dios, encontramos por este mismo hecho una relación de pacto, donde Dios llama al ser humano a entrar a oficios específicos en la creación, y cada vez que Dios está asignando al hombre un oficio, es un llamado que Dios le está haciendo a responder al pacto. Esto es muy importante. El oficio que el hombre realiza en el mundo es un oficio dentro del pacto, siempre está capturado por la idea del pacto. El pacto no es un agregado, sino que define la relación del hombre con Dios. En este caso, esta humanidad en su estado original, en esta relación correcta, buena. De hecho, encontramos aquí en esta primera etapa cómo el ser humano obviamente respondía a Dios de una forma correcta, de una forma obediente. Dios había instalado en el huerto del Edén allí ese huerto, lo había plantado para que fuera un modelo para que el ser humano pudiera replicar en su diario vivir. Esa forma detallada, cómo Dios trabaja, es una manera pedagógica para el ser humano para que así el hombre replicara ese tipo de modelo en todas las expresiones de vida, pero que lo hiciera con una motivación correcta. Así que encontramos también allí en el versículo 28 que Dios bendice al ser humano. La bendición es importante porque es una bendición del Dios del pacto. El Dios del pacto bendice al ser humano para que puedan ser fecundos, para que puedan fructificar y multiplicarse y llenen la tierra y ejerzan dominio y ejerzan esa calidad de virrey sobre la creación. Ahí encontramos esa autorización de Dios. Así que el ser humano no tiene oficio en el mundo sin previa autorización. Todo oficio del ser humano es un llamado de Dios. El llamado que Dios hace es desarrollar el mundo en sujeción a la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. Cuando el hombre quiere desarrollar el mundo ajeno a la voluntad de Dios y para su propia gloria o para la gloria de los ídolos que ha creado, entonces utiliza el oficio como una distorsión del propósito original. El oficio fue creado para ser un instrumento de gloria a Dios. Y aquí podemos ver en esta parte el hombre teniendo una correcta relación con Dios, una relación que le define de tiempo completo, porque esa relación de pacto no es una relación, decía hace un momento, de un tiempo, una relación provisional de un día a la semana, sino es una relación que define al ser humano, porque el ser humano es siempre imagen de Dios y el hombre no deja de ser imagen. El hombre nunca deja de estar en esa relación delante de Dios. En esta primera etapa, entonces, podemos darnos cuenta de que la relación que define al hombre con su creador es una relación correcta, es una relación buena, está configurada en la voluntad de Dios, allí se fundamenta. Dios crea al ser humano, lo coloca en el mundo para que pueda, a través de los diferentes actos, estar en constante relación de obediencia delante de Dios. Llegamos a otro pasaje en Génesis y es el versículo 15 del capítulo 2. Génesis 2:15. Porque allí encontramos prácticamente cómo el hombre es colocado, dice ahí el texto, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. La palabra tomar tiene esa carga de agarrar al hombre e instalarlo, porque dice, tomó pues al hombre y lo puso, lo instaló, lo colocó en el huerto del Edén, el huerto que Dios había plantado, con dos objetivos. Y es muy interesante lo que vemos aquí en este pasaje. Uno es para que el hombre labrara la creación y también, en segundo orden, para que guardara a la creación. Esta palabra de labrar significa trabajar, cultivar, desarrollar.
la palabra que labrar, labranza o cultivo, tiene esa carga de decir, el hombre tiene que desarrollar la creación, pero tiene que hacerlo con cuidado, tiene que guardarla. En un sentido, el hombre es instalado en el mundo bajo autoridad de Dios para que pudiera desarrollar la creación bajo cuidado. Es decir, el hombre no puede tener un desarrollo en la creación a su propia iniciativa y bajo sus propios criterios. No, el hombre está bajo relación de Dios para servirle en la totalidad de sus tareas, pero siempre bajo la voluntad de Dios. Aquí estas dos palabras apuntan entonces a la voluntad que Dios da para el hombre y están implicando dos cosas. Labranza implica desarrollo. Cuando estamos labrando, cultivando algo, implica que estamos desarrollando algo. En este caso, la creación entera. La palabra guardar significa conservar. Al mismo tiempo que la creación es desarrollada o labrada, el hombre tiene que tener ese cuidado, tiene que desarrollarlo bajo preservación. No puede hacer un uso inadecuado de la creación porque la creación no le pertenece. La creación es obra de Dios, el mundo es de Dios. Y el hombre está colocado bajo autoridad y tiene que hacerlo de esa forma. Y de hecho, tan importante va a ser la participación del ser humano que en la parte de Génesis capítulo 2 encontramos cómo la propia creación no puede ser entendida sin la participación del hombre. Nos vamos a regresar un poquito al capítulo 2 y nos vamos a situar en el versículo 5. El pasaje de Génesis 2:5 dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. El pasaje del capítulo 2 nos está remontando a ese inicio de la obra de Dios, cómo Él originó el cielo, creó la tierra, le puso ley, y nos está diciendo que en esa etapa primitiva la creación no tenía lluvia, pero algo tampoco tenía. No tenía al ser humano para que labrase la tierra, entonces Dios crea al ser humano. La creación del hombre viene a responder a la solicitud de la creación, en este caso que la creación no tenía a ese ser humano que la labrara, que tomara la creación y lo desarrollara. Por eso la creación del hombre viene a ser esa parte importante para el desarrollo de la creación, porque la creación sin el hombre no puede tener su significado total, ¿no? No puede la creación estar sin el cultivo del ser humano. Ese es el propósito original. ¿Qué es lo que vemos en este caso entonces? Una relación perfecta que define al ser humano delante de su creador, donde el trabajo, donde el oficio cultural viene a ser el instrumento para la gloria de Dios. Todo lo que el hombre hiciera tenía que hacerlo en obediencia a Dios. Esta es la primera etapa que les decía que íbamos a tocar. Podemos hablar mucho más sobre esta situación, pero vamos a continuar con la segunda etapa de esa relación. Recordemos, aquí estamos hablando de la relación del hombre con Dios y no lo estamos usando en este caso en un término de relación solamente en términos de devocional, de lectura de la Biblia. Esto es necesario y es bueno y va a ser importante, pero la idea de la relación tiene más implicaciones. Está hablando de relación del hombre en la vida total. Luego en el capítulo 3 encontramos la ruptura de esa relación. Dios había creado al ser humano en pacto, recordemos eso, en esa relación de pacto. Y en el pacto Dios había establecido que el hombre
viviría siempre y cuando se mantuviera dentro de la voluntad de Dios, porque la vida no puede darse fuera de su voluntad. Actuar fuera de la voluntad de Dios es el camino a la muerte. Solamente en el margen de la voluntad de Dios hay vida para el hombre. El hombre siempre es un ser dependiente y no puede tener vida si no se encuentra en los carriles de la voluntad de Dios. Y dado que Dios no creó a un robot, a una máquina, creó a un ser voluntario y responsable, como es el hombre, colocó allí en el huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal, al cual Dios dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Allí está la voluntad de Dios claramente revelada. El hombre va a tener vida a la medida que se mantenga dentro de los carriles de la voluntad de Dios. Cuando desobedezca, se actualiza la otra parte del pacto y viene entonces la muerte. La muerte no es algo que no se haya anunciado. La muerte es transgresión al pacto, transgresión a la voluntad de Dios. Y encontramos en esta parte cómo el hombre, lejos de oír y prestar atención solamente a la voz de Dios, escucha a otra autoridad, la autoridad de Satanás, que dice que debe comer de ese árbol, que incluso serán abiertos sus ojos y van a ser como Dios. Esta es una tentación magistral que Satanás lanza al hombre y a la mujer, primeramente a la mujer, y la Biblia dice que ambos comen de este fruto. Es decir, ambos violan los preceptos del pacto que les definía delante de su creador. Y entonces viene la muerte. La muerte en el sentido amplio, porque aquí cuando estamos hablando de muerte, nos estamos refiriendo a una ruptura de esa relación en todos los órdenes de la vida, que incluye precisamente la muerte del propio ser humano en su constitución física, pero también muerte en sus relaciones, muerte en todas las demás estructuras que el hombre iba a realizar o a desarrollar. Y es aquí donde encontramos que lejos de que el hombre tenga vida y que llegara a ser como Dios, lejos de todo eso, se vuelve esclavo del pecado y muerto al pecado. Esa relación que antes le definía con Dios, ahora ha sido rota. No hay punto de contacto. Dios ya no está en una relación con el hombre no puede estar en una relación de obediencia con su hacedor. Si bien es cierto, está en la exigencia de responder a Dios, pero ya no está en una relación de obediencia. El hombre sigue siendo un ser responsable delante de Dios, pero ahora su respuesta es en rebelión, siempre en rebelión. Tanto es así que vamos a encontrar en el capítulo 4, donde ya nos está hablando de dos líneas, la línea del pacto de Abel, que posteriormente viene Set, y la línea de los cainitas en esa relación ya rota. Porque allí en el capítulo 4 nos vamos a dar cuenta cómo el hombre en su estado caído empieza a trastornar el mundo de Dios que debería ser labrado de una forma correcta. Génesis capítulo 4, versículo 19. Dice el texto lo siguiente: y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Aquí ya estamos encontrando una perversión de una estructura que Dios había creado. ¿Cuál era esta? El matrimonio. El matrimonio que Dios había instaurado en el origen para que la mujer fuera una ayuda idónea y en una relación de exclusividad de los cónyuges, ahora Lamec no le importa tras tocar esta estructura y lejos de tener a una esposa y mantenerse en exclusividad, tiene para sí dos mujeres. Hay una perversión del matrimonio aquí.
Inclusive encontramos que este hombre era un hombre perverso, egoísta, demasiado orgulloso, que en el versículo 23 dice, dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces lo será. Como diciendo, yo soy aún más importante que Caín, así que si Caín será vengado 7 veces, yo que soy sumamente importante en este mundo, seré vengado 70 veces 7. Un hombre arrogante. Esta es la perversión que ha llevado a Lamec en su corazón, porque ahora está en una relación de ruptura con Dios. Y claro, en esta parte todavía el hombre en su estado caído no ha dejado de ser imagen y no ha dejado de estar en una relación de pacto con Dios, aunque, reitero, es un siervo en rebeldía. El hombre sigue desarrollando la creación. Tanto es así que vamos a encontrar aquí en el pasaje de Génesis 4, específicamente en el versículo 20, una descripción de ciertos oficios. Cuando dice, Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Aquí encontramos parte del desarrollo de la creación, esa creación que ya vimos en Génesis 2:15, 1, 26, 27, 28, de aquí el propio Génesis. Esa creación está siendo desarrollada, pero ya no en obediencia a Dios. Los que habitan en tiendas es la parte primitiva de lo que podríamos hablar ahora de la arquitectura. La arquitectura en su estado inicial se ve expresado en esta parte. La ganadería es otra de las tareas que encontramos ya en el versículo 20, aunque era una ganadería que no buscaba la gloria de Dios. Luego el versículo 21 encontramos que el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. En este mundo caído todavía hay desarrollo artístico, principalmente o específicamente la parte de la música, pero una música que no va a dar gloria a Dios. Es decir, todas estas tareas del hombre ciertamente siguen siendo desarrolladas, pero no para la gloria de Dios, porque el hombre ha roto esa relación principal que le definía con Dios, ya no está en una relación de obediencia, sino que ahora hace las cosas a su propia voluntad. En el versículo 22 dice, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y hermana de Tubal Caín fue Naama. Pero en este versículo 22 nos está hablando de la metalúrgica, el tomar el metal y transformarlo para el uso del ser humano. Es decir, estamos encontrando entonces de alguna forma desarrollo en la creación, desarrollo cultural, pero no basado en una respuesta obediente, sino todo lo contrario, en una respuesta de rebeldía delante de Dios. En cambio, vamos a encontrar en la construcción del arca de Noé, que también es un desarrollo de la creación, pero está en la línea de los hijos del pacto, los hijos de Dios, y aunque hay desarrollo técnico, encontramos allí que el desarrollo o la construcción del arca busca obedecer a la encomienda directa de Dios para preservarlos del diluvio, cosa que es importante ver en esta parte de las escrituras. Estas dos líneas, la que encontramos de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, van a estar recorriendo a lo largo y ancho de todo el desarrollo de la Biblia. Por un lado vamos a encontrar los hijos de Dios o los hijos del pacto respondiendo en obediencia, porque siempre ellos están bajo pacto y están en obediencia, siempre una respuesta obediente, aunque a veces fallaron, pero la meta era responder en obediencia. Por el otro lado encontramos los hijos de la serpiente o los hijos de los hombres, que aunque están también en una exigencia de responder al Dios de pacto, responden rebeldemente. Y eso es lo que mencionábamos en estos capítulos.
incluyendo la edificación de la Torre de Babel, el capítulo 11 de Génesis. Ustedes pueden ir a la Torre de Babel y allí nos está diciendo que aunque la ordenanza de Dios era en ese momento que se esparcieran y que llenaran la tierra, puesto que era la norma del pacto, que llenaran la tierra, ellos dicen en el versículo 3, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y luego dice el versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí rápidamente vemos desarrollo técnico. Sí, hay un desarrollo técnico porque ya ahora están usando ladrillo, están usando asfalto, que facilita más la construcción. Pero el objetivo de esta torre de Babel no era la gloria de Dios, sino alcanzar su propia gloria. Allí el texto lo está diciendo, hagámonos un nombre, alcancemos reputación, hagamos las cosas por nuestra propia cuenta. No tomemos en cuenta la voluntad de Dios, sino que hagamos las cosas para nuestra propia gloria. ¿Qué es lo que nos refleja todo esto? Génesis, entonces, hasta este momento nos está planteando dos humanidades. La humanidad redimida y la humanidad no redimida. La humanidad redimida o la humanidad del pacto, visto de esta forma, trabaja en el mundo de Dios buscando la gloria de Dios. La humanidad no redimida o reprobada trabaja también en el mundo de Dios, pero para su propia gloria, porque ha roto esa relación. No quiere nada con Dios. Esa relación que le definía, que hacía que el hombre tuviera vida, ha sido olvidada. Ahora el hombre sí, ciertamente sigue trabajando en el mundo de Dios porque no puede trabajar en otro lugar. Lo hace para su propia gloria. Va construyendo no solamente ciudades, configurando familias, matrimonios, relaciones, pero de una forma caída, en una forma que no honra a Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta parte entonces, hermanos? Estamos notando cómo la caída en el pecado empieza a transformar, a trastornar, dicho mejor, el orden de Dios. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que quiero que podamos ver, y es el que se nos revela en el libro de Romanos capítulo 2. Es Romanos capítulo 1, a partir de los versículos 18 en adelante. Porque en esta parte el apóstol Pablo está hablando de una forma muy concreta a la iglesia romana y les está exponiendo que la voluntad de Dios se ha revelado no solamente, como ya sabemos en el Antiguo Testamento, a través de la revelación escrita, a través de la Biblia, la palabra de Dios, sino que aquí está revelándose para los gentiles también a través del orden de la creación. Revelación que es resistida por el hombre, porque dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, que frenan con injusticia la verdad. Es decir, hay hombres que están deteniendo, frenando la revelación. Luego dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, es decir, el hombre conoce de la voluntad de Dios porque Dios mismo se lo manifestó. ¿Cómo se los manifestó? A través del orden de la creación. Porque las cosas invisibles de Dios, como es su poder y divinidad, se hacen patentes o se clarifican o se hacen visibles ¿desde cuándo? Desde la creación del mundo. Tanto es así que los hombres no tienen excusa de decir, es que yo no he escuchado de Dios, nadie me ha revelado a Dios, porque la propia creación está dando testimonio del poder, bondad, sabiduría y gloria de Dios.
La creación en su orden, como obra de Dios, revela que hay un Dios que hizo el mundo. Y eso debería llevar a todo ser humano a, bueno, a decir, pues es que sí hay un Dios. Aquí la creación no existe por sí misma. Entonces, por esa razón está diciendo que habiendo conocido a Dios a través del orden de la creación, no le dieron glorias, no le glorificaron como conviene, mucho menos le dieron gracias. En su lugar, se hincharon de orgullo, su razonamiento se envaneció. No solamente no entendieron la revelación, sino que cuando vieron a la creación, no entendieron a la creación y se volvieron no solamente arrogantes, orgullosos, sino fracasaron en comprender la voluntad de Dios. Su corazón, por la necedad, se volvió como piedra, fue endurecido. Aunque ellos se consideraban sabios, se hicieron necios. Como dice el Salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y vean aquí cómo hay una transformación de la gloria de Dios en el versículo 23, de ese Dios incorruptible, cuando ya se ha revelado a Moisés diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni tomarás ninguna escultura y harás de esa escultura como si fuera Dios, no harás imagen de Dios. Ahora el hombre cambia la gloria de Dios, ese Dios incorruptible, glorioso, santo, y empieza a rebajar a Dios a semejanza de hombre, de un hombre corruptible, incluso lo tipifica a cosas como animales, cuadrúpedos, reptiles. En otras palabras, aquí hay un desprecio de Dios, es decir, el hombre rechaza la revelación y no quiere ver a Dios, y en su lugar toma a la creación como Dios y le rinde culto, se entrega a la adoración de este Dios, ídolo, estos ídolos que ha fabricado. Lo que encontramos aquí, hermanos, es una ruptura en la relación. El hombre ya no quiere nada con Dios, ahora el hombre está rechazando a Dios y lo que le queda es darle gloria a la creación. Se inclina a la creación y entonces el cambio en la religión, verdadera centrada en el Dios de la Biblia, trae como consecuencia un cambio en el pensamiento. Su entendimiento, ¿qué dice? ¿Qué es lo que pasa ahí con el entendimiento? Se envanece. El cambio en la religión trae un cambio en el razonamiento. El cambio en la religión trae dureza de corazón. El corazón se vuelve duro. Y el cambio en la religión también trae cambio en la moralidad, en la sexualidad. En otras palabras, trae impacto a la vida ética del ser humano. Tanto es así que cambiaron no solamente la gloria de Dios, sino que a consecuencia de cambiar la gloria de Dios, también cambiaron el uso natural y se entregaron a actos vergonzosos, dice el versículo 26-27 en adelante. Porque cambiar la religión trae como resultado cambio en el entendimiento, cambio en el corazón y como resultado también cambio en la moralidad, en la sexualidad y cambio en muchas otras cosas. Nos está revelando entonces el libro de Romanos, una relación rota donde el hombre no está ya actuando de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que está en una relación contraria a la voluntad de Dios. Ha roto el pacto, no le importa el pacto. Y entonces el hombre entra en esta idolatría y las consecuencias de la idolatría son las que vemos en este pasaje. Entonces hasta aquí hemos visto dos etapas. La relación que definía al hombre en la etapa original, antes de la caída, una relación perfecta, buena, una relación personal, una relación de obediencia. Y la segunda etapa, la relación que define al ser humano en la caída. Allí encontramos dos humanidades.
la humanidad del pacto, la humanidad redimida que se rige bajo la voluntad de Dios, el Dios soberano, y la humanidad caída o la humanidad de la descendencia de la serpiente que se rige bajo la autoridad de Satanás. Tiene otra autoridad. Y entonces, esas dos humanidades obedecen a dos lealtades. Unos a Dios y otros a la serpiente. Y son irreconciliables. Estas dos humanidades van siempre, están en el mundo de Dios. Pero es así donde llegamos también a la tercera etapa, que es la etapa de la redención. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2. Nos revela algo de la redención. 2, 8, 10. En este pasaje, el apóstol Pablo nuevamente nos está hablando acerca de la redención. Nos está situando a la obra de Cristo que nos ha salvado y nos menciona que hemos sido salvados por gracia, no por mérito humano. En el versículo 8 nos está diciendo esto. Entonces, que la salvación es una obra única de Dios, que no hay gloria para el hombre, ahí deshace toda gloria del hombre, toda la gloria es para Dios. Porque, ojo, todas las cosas existen para la gloria de Dios. El mundo existe para la gloria de Dios. El hombre existe para la gloria de Dios. La redención se fundamenta también en la gloria de Dios porque es la restauración de todas las cosas. Luego llegamos al versículo 10, cuando el texto nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aquí hay algunas consideraciones importantes que hacer en el texto. Nos está hablando de una recreación en Cristo, no está hablando de una creación según Génesis 1, 26, 27, 28. Está hablando de una creación en Cristo, está hablando de la nueva naturaleza en Cristo. Por eso encontramos esa idea de ser hechos a la imagen de Jesucristo, hechos en Cristo, creados en Cristo Jesús. La idea de creado significa haber sido recreado. Pero también hay un propósito. Esta nueva creación tiene como meta que el hombre pueda realizar buenas obras. Ahí lo dice, para buenas obras. Y la amplitud de esta palabra, obras, tiene esa amplitud que encontramos en Génesis. Porque la palabra obra, de acuerdo a este pasaje, se refiere a tarea, oficio, trabajo o labor. Así podría también traducirse. Muchas veces entendemos buenas obras como meramente actos de ayuda humanitaria, actos filantrópicos, pero el texto no está hablando de filantropía, nada más. Está hablando de obras en sentido general, lo que nos está llevando a la consideración que la recreación en Cristo tiene como meta la reinstalación del ser humano, reinstalación a su oficio primitivo, que ese oficio apunta a una relación de pacto, una relación de obediencia. Tanto es así que el texto nos está diciendo las cuales Dios preparó de antemano, no es algo que Dios improvise. Esta restauración y reinstalación no es un asunto improvisado, porque la redención fue algo propuesto, originado por el Padre desde antes de la creación del mundo. Efesios nos va a dar muchos datos respecto a eso, que hemos sido predestinados en Cristo antes de la fundación del mundo. Pero también nuestras buenas obras así habían sido ya preparados también por la voluntad de Dios. Porque incluso antes de que Dios creara al hombre, dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y señoree. Así que el oficio del ser humano no es un agregado, un despropósito, sino que corresponde a la misma voluntad de Dios.
razón por la cual este pasaje nos está situando hacia el origen, en un sentido, ver cómo el hombre ha sido recreado en Cristo, pero con el propósito o con miras de que el hombre pueda ser reinstalado a la antigua posición que le definía con Dios. Aquí hay una restauración de relación. Y de hecho, en el Nuevo Testamento encontramos algunos pasajes que apuntan a esto, como es la palabra redención, salvación, renovación, restauración, recreación. Si se dan cuenta, la palabra salvación, de salud, presupone un estado originalmente bueno, un estado de normalidad. La salud está regresando, la misma palabra nos está diciendo es que hay un estado originalmente bueno, que si bien es cierto hay un estado anormal, como enfermedad, pero la enfermedad o lo anormal no es, digamos, lo que Dios originalmente ordenó. El estado normal es lo que debe prevalecer. Restauración significa volver a un estado originalmente bueno. Reinstalación, que hemos referido, es volver a colocar al ser humano en una posición donde estaba y que nunca debió dejar de estar. Entonces, así que Dios en Génesis va a preguntar al ser humano, ¿dónde estás tú? No es una pregunta geográfica, sino es una pregunta de condición. Bajo la pregunta, ¿dónde estás tú? Es una pregunta al hombre que le llega al centro de su existencia, porque Dios le está diciendo, Adán, ¿por qué has dejado la posición donde yo te dejé? Yo no te dejé aquí en esta posición, te dejé como virrey, mírate ahora dónde estás. Renovación. En Romanos 12:2 habla de la renovación de la mente, apela otra vez a un retorno, al retorno a un estado original que es bueno. Y así sucesivamente vemos cómo la redención tiene como objetivo volvernos a una relación personal de obediencia delante de nuestro Dios. Y la Biblia nos va a estar hablando de una y otra vez de esa relación restaurada, esa relación originalmente ordenada por Dios. Hay una relación original buena dada por Dios en el Edén, la cual se torna una relación anormal, una relación rota, pero luego encontramos una relación restaurada en Cristo. ¿Qué es lo que nos arroja todo esto? Que nosotros como cristianos estamos llamados entonces para dar la gloria a Dios en todas las expresiones de nuestra vida. Cuando hablamos de una relación con Dios, no podemos hablar de una relación fragmentada o una relación en un orden de nuestra vida, sino que debemos hablar de la relación total que nos define con Dios. Y allí es donde tendríamos que preguntarnos, entonces, ¿cuál es mi relación con Dios? Relación que debo exhibir en la totalidad de mi vida. ¿De qué manera esa relación que me define con Dios debe guiar mi vida cúltica, el domingo o los días que tengo culto? ¿De qué manera mi relación con Dios debe verse reflejado en mi matrimonio? ¿De qué manera esa relación que me define con Dios debe también guiar mi trabajo, mi academia, mi recreación y todo lo que hago en el mundo de Dios? ¿De qué manera esa relación que me define en esa relación de pacto donde estoy delante de Dios me lleva a esa gloria? Porque, hermanos, el objetivo por el cual Dios creó el mundo es la gloria de Dios. El objetivo por el cual te creó a ti y a mí es la gloria de Dios. No hay meta más alta que la gloria de Dios. Por eso el Padre nos creó para su gloria. Caímos y Él proveyó de un Redentor que nos regresara a esa gloria, a esa relación. Incluso ha enviado a su Espíritu Santo para morar en nuestras vidas, guiarnos hacia toda verdad
y llevarnos a la gloria de Dios. Por eso, la espiritualidad cristiana se define como esa sensibilidad del cristiano a la dirección o guía del Espíritu Santo. Un hombre, un niño, un joven, una mujer será espiritual cuando sea sensible a la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no trabaja guiando al hombre sin su revelación, porque fue el Espíritu Santo quien reveló las Escrituras. Así que, hermanos, todo esto nos lleva entonces a ver esta relación en estas tres etapas: en la etapa de la creación, en la etapa de la caída y en la etapa de la redención. Espero que haya sido clara la explicación y quedo de ustedes si hubiera alguna pregunta o comentario. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, Pastor Saúl Rodríguez. Gracias por esta conferencia. Ha sido muy digerible, muy buena la información que ha compartido nuestro hermano. Tenemos un breve momento, hermanos. Si alguien desea hacer algún comentario o si tiene alguna duda, puede abrir su micrófono y externar su duda o comentario. Si no hay dudas, significa que quedó todo muy claro. Eso es algo muy bueno. Pero también puede hacer algún comentario, hermanos. Mientras piensa en abrir, hermanos, solamente como aviso, les invitamos para el próximo viernes 17. Continuamos con nuestra serie de conferencias. La próxima semana, viernes 17 a las 8 de la noche, estaremos tocando el tema de mi relación con los demás. Será impartida por el presbítero Josué David Díaz Ornelas. Y después finalizaremos el viernes 24 de junio con el tema mi relación con mi familia. Será impartida por nuestro hermano el presbítero Rafael Rodríguez de León, quien tuvo que, por motivos de salud, mover la fecha de su conferencia, pero nuestro pastor Rafael Rodríguez estará finalizando la serie de conferencias el viernes 24 de junio. Sigamos orando, hermanos, por estas conferencias y también podemos seguir invitando a conocidos, a nuestros hermanos de la iglesia. Y bueno, les dejo el tiempo ahora sí, si alguien tiene algún comentario final o alguna pregunta. Y finalizando este tiempo de preguntas o comentarios, continuamos, nos despediremos con la oración final y la bendición apostólica por nuestro hermano Pastor Saúl Rodríguez. Yo creo que todo quedó muy claro, espero, o no se entendió nada. A veces, por alguna de las dos razones, no hay comentarios. No sé si no hay comentarios, podemos ir terminando con una oración, o si lo hay. Solamente agradecerle, definitivamente es viernes, después de una semana de trabajo, el tener que pues, preparar y presentar la conferencia es todo una hazaña en algún momento. La verdad le agradezco su tiempo, su dedicación, muy entendible, muy digerible, como mencionaron ahorita. Le agradezco mucho por su tiempo, de verdad. Sí, saludos, hermano. También Bueno, tenemos sí. la opción de que si alguien desea escribir algún comentario en el chat o si tiene problemas con el audio o le da pena hacer el comentario público, puede escribir su comentario en el chat. Bueno, creo no hay comentarios, entonces vamos a terminar con una oración. Damos al Señor gracias por este tiempo que Él nos da, hermanos, la oportunidad que tenemos para también seguir aprendiendo. Y gracias a los hermanos que han hecho posible este espacio. Que Dios les siga bendiciendo,
que Dios siga bendiciendo al presbiterio y las iglesias también aquí representadas. Vamos a orar al Señor. Padre, te agradecemos por tu infinita misericordia, siempre nos das de tu gracia día tras día, y bendice a cada uno de tus hijos en este momento, ayúdanos también en sus diversas actividades. Te alabamos porque estamos llegando a este día hemos llegado a este día donde también podemos casi ir concluyendo las actividades entre semana. Te rogamos, Señor, que tú obres a través de tu Espíritu Santo, nos guíes siempre para hacer tu voluntad. Guarda a tus hijos donde quiera que se encuentren y te pedimos, Señor, que sigas abriendo nuestra mente, nuestro corazón para atesorar tu palabra y de esta manera darte la gloria. En este momento te agradecemos por este espacio y te suplicamos que sigas bendiciendo a nuestros hermanos que van a exponer en los próximos viernes. Dale siempre tu gracia, sabiduría y que de esta forma también sigamos siendo edificados. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, hermanos amados, que la gracia del Señor sea con todos ustedes, con sus familiares, que la paz del Señor les acompañe ahora y siempre y les dé la capacidad para servirle en todo lo que hagan y todo sea para su gloria, ahora y siempre. Amén. Muchas gracias. Gracias. Dios les bendiga, mis hermanos. Los esperamos el próximo viernes. Que pasen excelente noche. Buen fin de semana. Hasta luego.